¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pri, Michelle, no sé si están Mira qué re, los elegancia. saludo. Oh, mira, anda en manga de camisa. Hoy día partí como con el pie izquierdo, esa es la verdad. ¿Qué pasó? Porque llegué acá, iba feliz a la puerta de la entrada a la Casa Blanca, ¿Ya? me revisé el bolsillo y no traje mi credencial. ¡No! Entonces figuro detrás de la reja, aquí, sin poder acceder a la información, pero terminando con ustedes voy a ir a la casa a buscar la credencial para volver al edificio. Cosas que pasan. ¿Y te queda muy lejos la casa? Queda más o menos como a, media hora para llegar a la casa. Mala cosa. José María, estamos revisando imágenes y sobre todo porque es importante ir actualizando la información que vamos recibiendo, las últimas reuniones que ha tenido el presidente Donald Trump, sobre todo cuál va a ser el actuar de aquí a las próximas horas o próximos días, no sé si se vislumbra algo contra Irán. Sí, la verdad es que anoche hubo varios reportes de prensa. Quiero que veamos esta portada de Bloomberg, que tuvo acceso a información desde adentro de la Casa Blanca y dicen que el plan de Estados Unidos es bombardear Irán este fin de semana, que esa sería la intención y eso se conecta además con un artículo de Axios, otro medio de Estados Unidos, que dice que lo que le está pidiendo Donald Trump al Pentágono es la certeza de que el bombardeo en Fordo realmente va a destruir Fordo. Es decir, él da la orden con un 100% de certeza de que eso va a ocurrir. Y le dio al Pentágono estos días para que le respondan, y de recibir las respuestas correctas, Estados Unidos podría entrar, en lo que dice Bloomberg, a este conflicto alguna de las noches de este fin de semana. Y eso también tiene evidentemente implicancias, sobre todo después de lo que ocurrió anoche en Israel, porque uno de los misiles de Irán que entró y pasó el domo de hierro de Israel terminó impactando un hospital, dejando al menos 40 heridos, lo que evidentemente aumenta las tensiones en este conflicto. No, de todas maneras, porque una de las cosas, que, digamos, que hizo la diferencia respecto de los ataques de Irán es que efectivamente han afectado a la población civil israelí, y con eso ya cambia un poco el escenario. O sea, a ver, el escenario siempre es malo, pero una cosa es atacar objetivos militares, infraestructuras, por ejemplo, de abastecimiento de energía, refinerías de petróleo, bases aéreas, bases de enriquecimiento de uranio, pero otra muy distinta es empezar a atacar objetivos civiles. Y ahí es donde vino, de hecho, la declaración hace un par de días atrás entiendo que fue el canciller israelí o el ministro de Defensa israelí, que amenazó con básicamente arrasar Teherán, digamos, porque tiene otro componente cuando se ataca a la población civil, José María. Claro, ahora, Repe, es fundamental también decir que la prensa ha hecho el trabajo, porque recordemos que una cosa son las cifras que te entrega Irán, otra, y es verdad que hay mucho mejor acceso a información en Israel, de prensa independiente, incluso opositora a Netanyahu. En total se habla que el número total de víctimas en 6 días son 660 personas, claro, entre Irán e Israel. En ambos casos hay civiles, porque en Irán es verdad, Israel ha mandado misiles, por ejemplo, a departamentos donde vivía el jefe de la Guardia Revolucionaria, pero en ese edificio también vivían civiles, que también murieron producto del ataque. Entonces, como toda guerra, está dejando evidentemente civiles muertos y fallecidos, pero lo de anoche viola una de las convenciones más importantes en términos de guerra. Bueno, últimamente la guerra es bien poco convencional, hay que decirlo, porque los ataques preventivos tampoco están regulados por el derecho internacional, ¿no? Que es que en guerra tú no puedes bombardear hospitales, ¿no? En guerra tú no puedes atacar infraestructura para víctimas y para civiles, en el fondo, que viven en esos países. Pero ocurrió, Israel esta mañana ha dicho: vamos a intensificar los ataques sobre Teherán en respuesta a este ataque que ellos han calificado como vil. Y aquí en la Casa Blanca, Donald Trump sigue ponderando entonces si el Pentágono le entrega esa respuesta que está buscando y el fin de semana inicia este bombardeo sobre Fordo. Ahora, las actividades que veíamos ayer de Donald Trump, uno dice, mira, a lo mejor ya se está entibiando esto, probablemente también sea una estrategia comunicacional pensando en que va a atacar igual, probablemente, y esperando que el enemigo
pueblo baje la guardia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué actividades, por ejemplo, tiene hoy día el presidente Donald Trump? Hoy día Donald Trump no tiene actividades públicas como la de ayer, que fue para poner los mástiles nuevos de las banderas, y el del patio trasero, que, ojo, los pagó él de su bolsillo, fueron una donación de la familia Trump a la Casa Blanca. Hoy día tiene reunión, tiene su briefing de inteligencia. Ayer también no estaba en la agenda original, lo vinieron a ver representantes de la Juventus por el Mundial de Clubes aquí en Washington, claro, D.C. Entonces, eso que dices tú, Pri, lo empezamos a decir todo. Hoy, ¿no será que Trump quiere decirle al mundo, miren ya, yo estoy en otra, claro, estoy preocupado en mis asuntos internos para que bajen la guardia? Pero lo cierto es que entre las 2 de la tarde y las 5:30, Donald Trump estuvo en la sala de situaciones con el Consejo de Seguridad Nacional analizando esto. No fue público, no entraron cámaras, pero ya tenemos la confirmación de la Casa Blanca de que el presidente Donald Trump ayer, a pesar de la normalidad que quiso dar como mensaje, estuvo en la sala de situaciones. Es más, fíjense que el Wall Street Journal dice que Trump ya aprobó el cuaderno táctico de ataque. O sea, todo el plan está aprobado y en su escritorio. Lo que no ha hecho es dar la orden de ejecutarlo, pero el cómo sería ya está aprobado por él y por el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, sí, quiere dar, Pri, la imagen de que él sigue con los asuntos internos del país, pero al mismo tiempo todos los días está teniendo reuniones en la sala de situaciones. Es que es una emergencia muy grande. ¿Tenemos declaraciones del presidente Donald Trump? Pasemos a escucharla y las comentamos. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change. In the end, they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's, you know, it's a little late to meet. Bueno, ahí está. Básicamente con esta cosa media ambigua en la que ha estado el presidente Trump, de decir, mira, lo estamos evaluando, estamos viendo las posibilidades, estamos viendo esto, pero por otro lado también dice que yo le ofrecí un súper buen trato y no quisieron y ya se acabó el tiempo, ya pasó la vieja. Y eso también lo dijo ayer, lo manifestó en el punto de prensa José María, ya es muy tarde, como que no, esto ya fue. Entonces, la primera señal que a nosotros nos podría alertar de que efectivamente se viene un ataque contra Irán es que las reuniones se mantienen en la sala de situaciones, porque en la sala de situaciones no es que se junten todos los días, y ahí tú nos puedes explicar. O sea, cuando ya las reuniones son en la sala de situaciones, seguramente es ahí donde se le muestra el plan de acción, donde él lo aprueba, lo hacemos o no lo hacemos, y esas reuniones se han dado así. La sala de situaciones, a ver si la producción googlea rápidamente y muestra, es un salón muy clásico, lo hemos visto en las películas de la Casa Blanca, donde el presidente monitorea acciones de guerra o toma decisiones importantes. Se empezó a ocupar para este conflicto en particular la sala de situaciones el día domingo, en la noche. Luego el lunes, cuando él volvió de Canadá, se reunieron y ha sido utilizada todos los días. Demos algunas pistas, que ojalá no se concreten porque no queremos que el mundo vaya a guerra, por cierto, pero si una reunión en la sala de situaciones, que todos los días han terminado más o menos a las 5:40 de la tarde, y la Casa Blanca ha llamado a Lid, esa es la sala de situaciones que la estamos viendo en pantalla. Ahí, por ejemplo, el presidente Barack Obama vio en vivo el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán. Ahí también George Bush monitoreó la primera incursión y el ataque con la declaración de guerra a Irak. Es decir, es un lugar donde el presidente recibe toda la información directa de los satélites del Pentágono de los Estados Unidos. Bueno, la primera señal que tenemos que tener claro es que si una sala de situaciones pasa más allá de las 5:30, 6 de la tarde, es porque algo fuera de lo habitual está ocurriendo. ¿Por qué? Les cuento un secreto. Eso ha pasado. A nosotros nos llega un mail a la prensa cuando la Casa Blanca baja la cortina. Se llama el lead de prensa. ¿Ok? Entonces, cuando a nosotros nos llega ese mail, quiere decir que acá no ha pasado nada más. Y si vemos que el marino que está parado en la puerta de la sala oeste desapareció, significa que el presidente se fue a la residencia. Mira. Está en su casa, es decir, ya no está haciendo ningún trabajo. Todos estos días, a pesar de todo lo que hemos dicho, a las 6 de la tarde, 5:40 de la tarde, no ha llegado lead. Y ahí toda la prensa que estaba acá es como,
ok, es probable que hoy día no pase nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si mañana viernes, porque ya se habla del fin de semana, Sí. la sala de situaciones 6, 6 y media, 7 sigue operativa, quiere decir que está pasando algo fuera de lo habitual. Si opera más tarde incluso, puede... ¿Por qué le estoy dando las 6, 7 de la tarde? Porque a esa hora es la 1, 2 de la mañana en Irán. Y se dice que el bombardeo sería nocturno, ¿no es cierto? Entonces, ese es el horario. Si a las 6 de la tarde no hay movimiento en la Casa Blanca, quiere decir que esa noche seguramente Estados Unidos no va a atacar. Y así, por ejemplo, el martes y miércoles, en el noticiero central del 13, pudimos decir que ya no iba a ocurrir esa noche porque teníamos vista de lo que estaba ocurriendo adentro de la Casa Blanca. Entonces, señales... Básicamente esa, de ocurrir va a ser de noche, dicen acá los entendidos, ¿Ya? y tendríamos que buscar que se nos informe algún movimiento poco habitual en la Casa Blanca, ya como para tener el indicio de que esto pudiese ocurrir. Oye, José María, te quiero hacer una pregunta. ¿Podemos repetir las imágenes que mostrábamos ayer de cómo actúan estos bombarderos de Estados Unidos que son muy precisos y que podrían llegar a estos montes donde está el centro nuclear? Porque quiero aprovechar de preguntarte con esas imágenes, José María, sobre todo porque además hay mucha incertidumbre. Si es que se llega a atacar de esa manera, además por lo mismo Israel está solicitando a Estados Unidos el despliegue de ese tipo de aviones con ese tipo de carga, porque son los únicos que pueden penetrar varios metros, porque además este centro nuclear es subterráneo, para que a usted le quede bien claro. ¿Es probable que en la sala de situaciones ellos vean en vivo este ataque? Sí, no, sin duda. Ellos en la sala de situaciones van a ver la imagen del bombardero, van a escuchar las comunicaciones de los puestos de mando de la operación, insisto, en el hipotético de que esto llegase a ocurrir, y van a tener toda la imagen que tiene el Pentágono en la sala de situaciones del presidente de los Estados Unidos. Van a poder tener línea directa además con los comandantes de la operación, seguramente van a recibir información exclusiva para el presidente por otra línea de comunicación, pero van a tener desplegado en la pantalla todo lo que requiere el presidente para ver esto en tiempo real. Si su preocupación es que este ataque sea efectivo, va a querer verlo con sus propios ojos y va a querer que de inmediato le estimen cuál fue el impacto. ¿Cómo va a ser el ataque de esta famosa bomba, la GBU-57A, una bomba de 13.000 kilos que se lanza desde un bombardero B-2 que puede llevar 2 de estas bombas? Tanto el bombardero como la bomba, ¿quién los tiene en exclusiva? Estados Unidos. No los tiene Israel. Solo lo puede hacer Estados Unidos. ¿Cómo opera? Va a penetrar y penetra hasta 60 metros, pero tienen un problema. Las centrífugas, que son las que están enriqueciendo el uranio y que podrían generar radioactividad en caso de ser destruidas, están, según estimaciones, entre 80 y 120 metros. Por tanto, este tiene que ser un ataque en oleada. Tiene que ir un bombardero primero, dejar caer una, y después hay que dejar caer otra, dicen, y acá los expertos en defensa hablan de tres olas de bombardeo continuo para asegurarse de que cada uno de esos misiles impactó en total 180 metros de profundidad. ¡Oh, es impresionante! Porque... Vemos que son capaces de transportar, por lo menos las imágenes que hemos visto, que pueden transportar hasta 2 bombas. Michelle. Sí, no, lo que pasa es que le quería preguntar a José María, ¿cómo es la temperatura ambiente allá del ciudadano, de las personas que sienten temor, ¿Cómo has sentido tú que lo recibe la gente? Porque frente a un ataque de Estados Unidos se sabe que podría haber alguna represalia. ¿Cómo se ve allá eso? Oye, Michelle, el Washington Post ayer hizo un ejercicio súper interesante. No solo encuestó a 1.000 ciudadanos de Estados Unidos, sino que les dio libertad de que expresaran su opinión. ¿Qué es lo que sabemos? Un 45% de Estados Unidos se opone tajantemente a que Estados Unidos bombardee Irán. No quieren a Estados Unidos en la guerra. Es un alto porcentaje. Un 25% dice que apoya. Así es. Y un 35% dice que no tiene su opinión formada aún sobre el conflicto. Pero cuando uno revisa lo que ellos escriben, la gran mayoría aboga por un acuerdo. Aboga por firmar, aboga por el temor de traerse este conflicto a territorio estadounidense, y eso evidentemente que te da una suerte de termómetro. Incluso dentro de sus partidarios hay conflictos. Acá hay influencers súper trampistas que están agarrados de las mechas entre ellos. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, pues usted nos ofreció sacarnos de conflicto y nos quiere meter en otro, y otros dicen, no, Israel es un aliado y tenemos una ventana de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces,
En los republicanos, opinión dividida en el país, mayoría en contra de este ataque. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cuestión. Es que es súper complicado el escenario para Estados Unidos. Estados Unidos se metió en Afganistán, se metió en Irak, ¿no es cierto?, con esta lucha contra el terrorismo. Y los costos fueron altísimos, se comparó con Vietnam. No desde el punto del éxito de la operación inicial y derrocar el gobierno de Saddam Hussein y ocupar el país, sino lo que se transformó después en la resistencia, la inestabilidad en la región. Gracias a esa intervención aparecieron distintos grupos armados terroristas, entre ellos ISIS, que quizás fue el más difícil. La población iraquí se volcó en contra de Estados Unidos, que al comienzo lo recibieron como liberador, pero después de un rato dijeron, ¿qué onda esta cuestión? Son tantos los componentes. Irak es la mitad en territorio y en población que Irán. Imagínate hacer lo mismo en Irán. El problema es doblemente mayor. Claro. Porque además tenés otros componentes, no solamente el derrocamiento de un régimen religioso, sino que además, ¿dónde está la oposición? ¿Quién lidera? Pongámonos en el escenario. Estados Unidos bombardea, se interviene, que se dio todo el cuento, sale la ayatolá, y entre paréntesis Israel dijo, por ahí entendí que hubo un mensaje como con ganas de eliminarlo, pero eso se verá después. Pero pongámonos en el hipotético escenario que cae el régimen de los ayatolás. Bueno, ¿y ahora qué? Claro. ¿Qué? Tenía un ejército entero que está parado, el ejército regular, tenía la Guardia Revolucionaria que está ahí. Ok, la enfrentada y la vencí. Ok, cae todo. Pero ¿y ahora qué, po? Porque la estrategia militar no solamente tiene que ver con el ataque mismo, con esa operación, sino cuáles van a ser los pasos posteriores. Claro, exactamente. ¿Quién es el líder? Es capaz de aglutinar, por ejemplo, hay dos grandes etnias hay un mosaico de gente en Irán, o sea, de distintas etnias. La mayoría son los persas, pero después están los azeríes, que son, digamos, no me quiero extender demasiado, pero están los rebeldes que tienen al sur, los buchardos, si no me equivoco el nombre, se me puede ir el nombre. O sea, tienes un montón de situaciones. Bueno, también tenían los kurdos, que son otra minoría importante. Entonces, ¿qué? Porque la evaluación no es solamente, bueno, bombardeo y a ver si lo hacemos bien o no, sino que, bueno, ¿y después de esto qué? Yo creo que esa es la gran pregunta, porque además estamos hablando de que Irán es un país donde la gente es bastante educada y es bastante, digamos de un muy buen nivel de educación, a diferencia de otros sectores de Medio Oriente. Entonces, también la pregunta es, ¿y después del bombardeo qué? ¿Estados Unidos va a ocupar Irán? ¿Va a asumir un nuevo líder? ¿Van a traer a los parientes del Shah, que tienen una agrupación, digamos, que buscan volver a hacerle resistencia al poder? Sí. O sea, ¿van a volver una monarquía? ¿Van a tratar de imponer una democracia occidental? Es que eso no es solo el bombardeo. Claro. No es solo en bombardeo. Lo que nosotros estamos hablando, por supuesto, en contacto directo con José María del Pino, es muy relevante lo que ocurre hoy en la Casa Blanca y el resto de los días, porque la verdad es que las señales que se han dado es que precisamente es este fin de semana cuando Estados Unidos va a bombardear a Irán. Esto en solicitud de Israel para terminar derechamente con una central nuclear. Se está enriqueciendo uranio y el porcentaje de ese enriquecimiento está muy cerca de tener una bomba nuclear. Por lo tanto, esa es la tensión mundial. Y hoy día, además, estamos nuevamente con el comandante Pedro Mayorga, que nos puede ayudar a entender esto, porque resulta, comandante, que tal como dice Repe, una cosa es el bombardeo, el hecho, la operación, ¿cierto? Pero ¿qué viene después? También es parte de la estrategia que se debe estar evaluando. ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Como ustedes muy bien dicen, yo creo que aquí hay que evaluar los efectos, porque el tema del bombardeo es algo bien táctico, en algunos aspectos muy técnico. Por lo tanto, es una operación que se podría materializar de manera muy rápida y con las capacidades que tiene Estados Unidos, no me cabe duda que lo haría de manera exitosa. El tema de eso son los efectos. Y los efectos, tenemos una mirada interna, como José María un poco nos adelantaba, en Estados Unidos. Recuerden que esta guerra contra el terrorismo, que duró más de 20 años, fue muy dolorosa, costosa, compleja. Por lo tanto, también hay una mirada de ¿vale la pena
iniciar un conflicto donde no sabemos cuál va a ser el alcance. Y que se puede extender por décadas. Y que finalmente, como decía, no solamente son efectos en el corto plazo, son en el mediano y largo plazo. Claro. Es decir, extender un conflicto en una zona que es muy volátil, y donde Estados Unidos tiene muchos intereses. Entonces, yo creo que el equipo asesor de Trump está un poco en esa disyuntiva desde el punto de vista de que militarmente tiene la capacidad y esta operación se puede materializar sin problema. Es complicado. Baluchíes, me acordé. Baluchíes es el nombre del pueblo del sur con la frontera con Pakistán, y que son separatistas, quieren también su independencia. Buenos días. Buenos días, Claudio. Tengo otro punto. Además del político, del militar, también hay otro que es muy relevante hoy día a la luz de la figura que el presidente Trump quiere frente al resto del mundo, que es la paz. Los efectos de un bombardeo como este tienen que darle la seguridad, y eso también salía en algunos reportes de prensa el día de ayer. El expresidente Obama también lo criticó, creo que en un meeting que había con estudiantes, sobre la crisis humanitaria que puede generar, que más bien ya está generando en Teherán. Teherán son 10 millones de habitantes aproximadamente, el centro, que el éxodo masivo hoy día ya está generando muchos problemas de carácter financiero. Las bencineras no están dando abastos para que las personas puedan escapar. Entonces, hoy día, esas 10 millones de personas tienen un gran problema. Y pueden encontrarse con un bombardeo en el camino que puede generar muchas muertes. Y me parece que lo que están diciendo los reportes de prensa es que también Trump está pidiendo seguridad y garantía de que no va a existir efectos colaterales respecto a la población de Teherán. Es que eso hace muy difícil evitar una crisis humanitaria, precisamente por el éxodo masivo de tantas personas. Teherán reúne cerca del 10% de la población completa de Irán, son cerca de 98 millones de personas. Entonces, además estamos hablando de una ciudad que es muy poblada. Pero sabes que cuando además la Michelle, José María, pregunta de la sensación que tienen los ciudadanos estadounidenses por este temor, ¿tenemos a José María? Ahí está. Ustedes me avisan. Sí. Ahí te escucho, José María. Resulta que la Michelle pregunta por la sensación. Y otra cosa es también las consecuencias, porque los costos, más allá de los costos económicos, los costos humanos para iniciar una guerra que definitivamente se puede desatar entre Estados Unidos e Irán y que puede permanecer décadas, también es un costo adicional para el ciudadano norteamericano, que sabe que tiene que partir el hijo, el marido, el hermano, el primo a luchar, ¿o no? Claro. Por ahí pasa. El costo para el pueblo americano también es súper... Lo hablábamos, ¿se acuerdan? Lo hablábamos nosotros ayer. Y tiene relación con que este es un país de veteranos. Acá se celebra el Día del Veterano. Aquí la gran mayoría de las personas que tienen varias generaciones ya viviendo en el país tienen algún conocido, algún amigo, algún familiar que estuvo enlistado y combatió en alguna de las guerras denominadas guerras contra el terrorismo en Afganistán o en Irak. Me ha tocado además conocer a veteranos incluso de la Segunda Guerra Mundial durante estos 3 años acá en Estados Unidos, y he podido conversar con ellos, y los impactos y los efectos de la guerra en el ser humano, en el combatiente, en el hijo de vecino que va al frente de batalla, son horrorosos cuando uno los escucha. Cuando uno les escucha sus pesadillas, cuando uno les ve a veces partes del cuerpo mutiladas, cuando algunos siguen viviendo con balas dentro de su cuerpo que no fueron extraídas porque estaban en zonas muy complicadas. Es decir, esa parte que a veces se nos olvida es súper importante, y es lo que a Estados Unidos lo tiene ahí como frenado también, ¿no? Porque además, justo ahora, bajo la promesa de que no se iban a meter más en conflicto, de que iba a ser una buena carrera, el ejército de Estados Unidos, después de que llegó Trump, está en pic de enlistamiento. Mucha gente entrando, les había costado mucho volver a los equilibrios de enlistamiento. Entonces algunos dicen, oye, y al final nos enlistábamos con la promesa que no íbamos a entrar en estas cosas, que íbamos a hacer una buena carrera, que no íbamos a preocupar de la seguridad interna, que íbamos a ser más disuasivos que activos, y resulta que llevo 6 meses enlistado y ya voy a tener que partir eventualmente a Medio Oriente a este conflicto. Entonces, creo que es importante, Pri, a lo mejor a veces no suena tan impactante como una posible radiación, como una guerra nuclear, pero ese lado humano de la guerra, que a veces, que es tan deshumana, ¿no? Creo que es bueno relevarlo. Sí, Repe, siguiendo en la línea de José María, a mí me gustaría
indicar dos cosas que son bien importantes. La primera, creo que nosotros en el mundo militar hablamos de riesgo y amenaza, ¿ya? Cuando se configura una amenaza es porque tengo la capacidad y la voluntad política de hacer algo. Hoy día vemos que Estados Unidos tiene portaaviones en Medio Oriente, Sí. ha direccionado otro desde el Indo-Pacífico hacia la zona del Medio Oriente. Y esas son señales de capacidades, porque hay que entender que un portaaviones no es solamente el barco con los aviones arriba. Tiene varios barcos que le dan protección, cruceros, fragatas, submarinos, pero dentro de eso van helicópteros, carros de combate, infantería. Es decir, el que hoy día tiene un portaaviones es una capacidad de proyectar fuerzas hacia otro territorio. Estados Unidos tiene 11. Es una base militar flotante. Así es, lo sigue China con 3. Entonces, tiene la capacidad, la tiene. Ahora la disyuntiva es, ¿tiene la voluntad política para poder querer entrar en el conflicto? Entonces, Porque tiene que necesariamente asumir costos. Así es. Internos y externos. Comandante. Y esa es una primera capa. Y una segunda que me gustaría como resaltar es que en estos análisis no solamente es lo local. En la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos, ellos tienen declarado básicamente 4 grandes amenazas. Ya. Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Por lo tanto, cuando uno da una macro mirada, ¿cierto? Sí. Hoy día Rusia está bastante desgastada por el conflicto con Ucrania, pero su gran competidor, que hoy día es China, está sin problema. Por lo tanto, ¿realmente los intereses de Estados Unidos van a estar en riesgo o se va a emplear en un esfuerzo de una guerra que atente con esta competencia que hoy día tiene con China? Entonces yo creo que son muchas las variables que hoy día se están analizando. O sea, el costo respecto de mi más cercano competidor, si me meto en este conflicto, digamos, puedo distraer esfuerzos que tengo que tener acá. Y un desgaste de fuerzas, de recursos. Repe. No es menor, creo, el análisis, más allá de lanzar una bomba. Totalmente. Una bomba, Sí, una bomba. totalmente. José María. No, sí, es que me parecía muy interesante lo que decía en el primer punto el comandante, que tiene que ver con la flota, con los activos militares que se desplieguen. Miren, les cuento que uno de los trascendidos que hemos tenido nosotros acá es que otra de las preocupaciones importantes de Trump y de su Consejo de Seguridad Nacional es si Estados Unidos va a tener la capacidad de recibir después la respuesta de Irán y, en el fondo, neutralizarla. Claro. Y hay algunos informes internos que dicen que esa es una de las complicaciones, que estipulan que no necesariamente todos los activos de Estados Unidos sobrevivirían un ataque de Irán en contra de ellos. Entonces también están evaluando bien cuál es la capacidad que tiene Estados Unidos de contener un ataque iraní en respuesta a este eventual bombardeo a Fordow. Y es súper importante porque el comandante lo puede decir. Estamos hablando de miles de efectivos desplegados en distintos tipos de naves en Medio Oriente que son eventualmente objetivos de la respuesta de Irán. Y va a haber respuesta. Y es otra de las respuestas que Donald Trump le pidió al Pentágono para tomar la decisión. No, claro, eso es fundamental. Además tiene bases en lugares muy sensibles. O sea, partiendo por, no sé, en un país pequeñito que está justo en el acceso al Mar Rojo, que es súper sensible, que es Djibouti, que tiene bases, la primera base china fuera de China, tiene base americana, tiene base, no sé, de otros países, pero varias bases. Y ¿cómo se llama? Son puntos muy sensibles. O sea, efectivamente todas, hay que entender que Estados Unidos es como la policía del mundo. O sea, ellos están con presencia en todas partes para asegurar las rutas comerciales, para asegurar que las cosas funcionen como ellos, bajo sus propios intereses, o los intereses de la OTAN u Occidente. Pero acá, una de las preguntas que también uno se hace, José María, comandante, me gustaría también que usted viera este punto, es cuán diezmada está la capacidad de Irán de respuesta. Porque vimos en los primeros días que el domo de hierro, que es la cúpula de hierro, que es este gran sistema de defensa que tiene Israel en varios niveles, entiendo, no es solamente... Para intervenir los misiles. Para interceptar misiles, que en el fondo son defensas antiaéreas, para que lo entendamos todo, son defensas antiaéreas, misiles que son capaces de interceptar cohetes, digamos, que van cayendo. Pero Irán ha tenido, ¿cómo decirlo así?, la gracia de distraer con algunos objetivos menores a esta cúpula de hierro,
o saturarla derechamente para que no sea capaz y penetren igual misiles. Por eso hemos visto, Pasaron 7 la otra vez. ciudadanos israelíes muertos, Sí. departamentos presidenciales incendiados y ahora un hospital. ¿Cuál es la capacidad que tiene o se prevé en esto de un análisis de Irán de seguir en esta lucha? Porque todo arsenal tiene un límite, digamos. Bueno, Repe, la verdad que el ambiente de la información en este tipo de conflictos se maneja mucho. Mire, comandante, aquí para Sí. que lo entendamos. Bueno, lo que tenemos acá es el famoso domo de hierro. Un poco para explicar a quienes están en sus casas, esto tiene diferentes pasos. Una vez que se recibe la amenaza, ¿cierto? Ya se detecta. ¿Quién detecta eso? Los radares. Y ese radar envía toda la información a una central de tiro, como una unidad de control. Eso ve la proyección, la trayectoria e identifica si, por ejemplo, va a caer arriba de población civil o si tal vez va a quedar en un sitio eriazo. Ya. Si es un sitio eriazo, la verdad que no vale la pena, desde el punto de vista de los costos, utilizar un misil interceptor. En caso que la amenaza vaya sobre la población civil, infraestructura crítica, el lanzador dispara un misil que lo intercepta y que finalmente lo destruye. Esto es una primera capa porque esto tiene un alcance de hasta 70 kilómetros, pero como tú bien decías, Repe, hay más capas hacia arriba. La siguiente capa se denomina la onda de David, ya que tiene hasta 300 kilómetros, y la última, que es el sistema Flecha, que tiene hasta 2.400 kilómetros. Sí. ¿Y por qué tanto, dirán? Es porque finalmente todos estos misiles hipersónicos funcionan porque toman mucha altura, salen de la atmósfera y la mayor velocidad la toman cuando van cayendo. Pueden tomar velocidades de aproximadamente 15 Mach, es decir, 15 veces la velocidad del sonido. Impresionante. Esos son misiles, ¿cómo se llama? Hipersónicos. Los hipersónicos. Son balísticos. Así es. Entonces, tienen un dispositivo de combustible sólido que los empujan para afuera de la atmósfera. Impresionante, Así la es. cuestión, como en las películas. Salen de la atmósfera, se desprenden de algunos componentes para un segundo impulso y después caen por gravedad. Así es. Pero acelerados. Y un poco uno dice, bueno, pero ¿qué es 15 veces la velocidad del sonido? Como para hacerse una idea. Si tomáramos un vuelo comercial de Santiago a Tokio, por ejemplo, Japón, que son más o menos 25 horas si fuera un vuelo directo, con uno de estos misiles nos demoraríamos 1 hora. O la distancia Santiago-Arica, ¿cierto? Que son como 2.000 kilómetros, que es más o menos la distancia de Israel a Irán. ¿Ya? Ese misil lo haría en 8 minutos. ¿ya? Pero Esa es la podríamos estar dificultad. hablando, aquí me dicen los chiquillos, el equipo de alta complejidad también está muy conectado. Está muy bien. 18.000 kilómetros por hora. Sí, puede alcanzar. Se habla de 14 hasta 20 Mach. Hay en algunas fuentes abiertas desde el punto de vista de la velocidad Solamente que para tener podría... la relación, comandante, atajáis pero esa cuestión? ¿un avión a cuánto, ¿A cuántos cuál es la kilómetros velocidad que avanza? alcanza? Bueno, un avión comercial está bajo la barrera del sonido, 900 kilómetros por hora, eso es más O o sea, menos aquí lo podemos que... estar hablando incluso 20 No, veces Mach más. Claro. ¿Cuántos son? Como 2.000. Son 1.235 kilómetros por hora Ya. más o menos es un Mach. Entonces, ahí hay que multiplicarlo por la capacidad que tenga. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esa velocidad la toma cuando ya va en picada. Va en picada. Y ahí es muy difícil que un sistema de defensa antiaéreo pueda interceptar eso. Entonces, ¿cuándo lo hacen? Cuando va tomando la altura. Ya. Por eso que tienen este alcance de 2.400 kilómetros, porque yo identifico esa amenaza y la intercepto en el ascenso, Gracias. no cuando ya va Claro. en el descenso. Claro, si no, ahí estáis fritos. Claro. No lo atajáis ni el Condor Roja te lo atajáis. Ni lo sentí. Entonces, estábamos hablando, Repe, tú hablabas, bueno, ¿cuánto queda? ¿Cómo están los arsenales? Exacto. ¿Cierto? Que es como la gran pregunta que tenemos. Y ahí, la verdad que como la información se maneja mucho, hemos escuchado por un lado que Irán está muy desgastado, pero por otro lado, hemos escuchado que también está guardando su mejor arsenal para esta segunda etapa. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo ahora? Los más optimistas desde el punto de vista de lo que hoy día tiene Irán, nunca hay que subestimar a mi adversario. No. Claro. Es que él lo que ha hecho ahora es saturar para poder consumir todo lo que es el stock de lo que tiene el domo de hierro. Y lo ha saturado con diferentes tipos de misiles de diferentes costos y también con drones. Con drones, claro. Entonces, muchos de esos Entonces, hablan que son esto- misiles señuelo, que ni siquiera llevan una carga explosiva. Es solamente para utilizar
los mecanismos, digamos, de defensa que tiene Tiro los Israel. juguetes, los juguetes más así nomás, como para saturar, y después cuando ya puedo tirar los cototos, los tengo Eso desgastados. se habla en algunas fuentes y por otra parte dicen que al domo de hierro no le quedaría más de 10, 12 días de stock. Pero Cada misil del domo de hierro entiendo que vale como $1 millón. es que son lanzaderas de 20 misiles, cada uno va entre el orden de los $50.000 y $100.000, entonces finalmente la lanzadera completa, digamos, tiene caro. un valor Comandante, muy es que aquí estamos hablando de dos cosas. Primero son los cohetes que disparan, ¿cierto? Así es. Los que dispara el enemigo, en este caso Irán. Pero también necesitamos estos. Y este es el almacenamiento que se ha ido mermando por parte de Así es. Israel. ¿Cuánto podría ocupar esto, por ejemplo, la otra vez veíamos que incluso habían pasado, no sé si ustedes me recuerdan, la cantidad de cohetes disparados por parte de Irán, pero entiendo que traspasaron el domo, que lograron pasar a ese territorio de Israel, 7. Y esos pueden ser muy destructivos. De hecho, eso fue lo que costó la vida a personas que estaban ya en Israel, los ciudadanos. Así es. Esto opera por esta saturación que la verdad que no da bastos para finalmente poder contener todas las amenazas que caen del cielo. Y lo siguiente es el tema de estos misiles hipersónicos que, si ya se armaron y van en descenso, son muy difíciles de contener. Por lo tanto, algunos hablan de 10, 12 días, pero también es información muy clasificada. Eso Claro. los países lo mantienen muy contenida, porque aquí no hay que subestimar la capacidad de la fábrica militar de Israel, que es muy potente, que podría tal vez mantener un ritmo acelerado, y lo que puede obtener con sus aliados, que también hay fábricas militares en el exterior que podrían apoyar la entrega de material, asimismo como a Irán, por otras vías. Entonces, es que yo me imagino que esa es la preocupación que también supuestamente deben tener, ¿cierto? Los proveedores, porque esto no se puede acabar. Sobre todo cuando no sabemos cuál es el arsenal que tiene el enemigo. Entonces, estos se fabrican en Israel, pero también se pueden adquirir o los puede enviar otros países, o necesariamente estos tienen una característica solamente fabricados en Israel. claro, eso depende de los convenios y las alianzas que tengan, que se hacen de manera previa, y prácticamente yo diría que hoy día, por lo menos lo que es el domo de hierro, Israel tiene una fábrica muy potente para poder ser autosuficiente. Israel, entiendo, tiene, bueno, aparte de ser el país que lidera en términos per cápita en I+D, innovación y desarrollo, y tiene un presupuesto, el 6% de su PIB lo destina a investigación y desarrollo. Tecnología, Por inteligencia. eso, claro, por eso es tan potente. Tiene industria armamentística, vende armas, pero también